Era tan bella, incluso muerta. Beverly Harris estaba radiante, pero Irons no podía arriesgarse a que se despertara mientras él no estaba mirando. Dobló con mucho cuidado su cuerpo y lo metió en el armario de piedra que había debajo del lavadero. Lo cerró con el pestillo mientras se prometía a sí mismo que volvería más tarde a por ella en cuanto tuviera tiempo. Ella sería el animal más exquisito que jamás hubiera transformado, eternamente perfecta en cuanto la hubiera preparado de la manera adecuada. Era un sueño hecho realidad. Si tengo tiempo, si me queda tiempo. Sabía que estaba compadeciéndose de sí mismo de nuevo, pero no había nadie más con quien desahogarse, nadie que se diera cuenta de la enorme magnitud de todo lo que había sufrido. Se sentía fatal, triste y furioso y solo, pero también sentía que por fin la situación se había aclarado de forma definitiva. Él se había dado cuenta, por fin se había dado cuenta de por qué lo perseguían, y aquel conocimiento le había permitido concentrarse. Por deprimente que fuera la verdad, al menos ya no estaba perdido. Umbrella. Una corporación de Umbrella para destruirme. En eso ha consistido todo esto. Irons se sentó en la desgastada y manchada mesa del santuario, su lugar privado y especial, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que la joven viniera por él. Aquella que tenía aquel cuerpo tan atlético, aquella que se había negado a darle su nombre. En cierto modo, ella era la responsable de la claridad mental que acababa de encontrar. Se trataba de una ironía que no podía evitar apreciar. Había sido su repentina aparición la que le había proporcionado una visión de la verdad. Ella lo encontraría, por supuesto. Era una espía de Umbrella, y era bastante obvio que Umbrella llevaba mucho tiempo vigilándolo. Probablemente tenían listas de todo lo que poseía, tomos enteros de informes de resultados psicológicos, incluso copias de sus cuentas bancarias. Todo tenía sentido ahora que había dispuesto de un poco de tiempo para pensar. Él era el hombre más poderoso de todo Raccoon City, y Umbrella había planeado su caída hasta el más mínimo detalle, había programado cada golpe bajo para causarle la mayor agonía posible. Irons se quedó mirando sus tesoros, sus herramientas y sus trofeos dispuestos en las estanterías que tenía frente a él, pero no sintió el orgullo habitual que le inspiraban. Todos aquellos huesos pulidos eran simplemente algo que mirar mientras su mente funcionaba, absorbido como estaba por la traición de Umbrella. Unos cuantos años antes, cuando había comenzado a aceptar dinero para cerrar los ojos ante los delitos de la compañía, todo había sido diferente. En aquel entonces, todo lo había basado en la política, en encontrar su hueco en la estructura del poder que realmente controlaba Raccoon City, y todo había funcionado a la perfección durante mucho tiempo. Su carrera había progresado, había logrado el respeto de los demás funcionarios y de los ciudadanos por igual, y sus inversiones habían dado fruto en la mayoría de los casos. La vida había sido completamente maravillosa. Y entonces apareció Birkin, William Birkin, la neurótica de su mujer y la bastarda de su hija. Después del escape del virus en la mansión Spencer, casi se había convencido de que los Stars y el maldito Capitán Wesker habían sido los causantes de todos los problemas, pero ahora veía con mayor claridad que había sido la llegada de Birkin y de su familia, hacía ya casi un año, lo que había dado comienzo a su racha de mala suerte. La destrucción de la mansión Spencer solo había precipitado la situación. Era muy probable que Umbrella lo hubiera estado vigilando desde el día que conoció a Birkin. Al principio, solo lo habían vigilado observándolo, instalando micrófonos y cámaras. Los espías habrían llegado más tarde. Los Birkin habían llegado a Raccoon City para que William hallara una síntesis superior del virus T, basándose en las investigaciones que se habían llevado a cabo en los laboratorios de la mansión Spencer. William era a veces muy peculiar y muy desagradable, pero desde el principio le cayó bien a Irons. William había sido el chico prodigio de Umbrella, pero, al igual que Irons, no era del tipo de persona que se vanagloriaba de su posición. William era un hombre humilde, interesado solo en llevar a su máxima capacidad todo su potencial intelectual. Ambos habían estado demasiado ocupados para desarrollar una amistad profunda, pero habían sentido un respeto mutuo. A menudo, Irons se había percatado de que William lo admiraba, y mi mayor error fue permitirlo. Permitir que mi bondad hacia él
enturbiara mis instintos, y aquello impidió que me diera cuenta de que me estaban vigilando a todas horas y desde el principio. La pérdida de los laboratorios de la mansión Spencer había sacudido con bastante fuerza la jerarquía de Umbrella, y solo unos cuantos días después de la explosión, Annette Birkin se había puesto en contacto con él para entregarle un mensaje de su marido, y para pedirle un favor. Birkin estaba preocupado por la posibilidad de que Umbrella le exigiera que entregara la nueva síntesis, el virus G, antes de que estuviera realmente lista. Al parecer, estaba bastante insatisfecho con las aplicaciones sufridas por su trabajo anterior. Tenía algo que ver con la prohibición de Umbrella de que perfeccionara el proceso de replicación, pero no lo recordaba con exactitud. Umbrella deseaba recuperarse del desastre económico que había supuesto la pérdida de la mansión Spencer, y los Birkin temían que sus ejecutivos pusieran en peligro la integridad del virus, que todavía no había sido puesto a prueba. Birkin le había pedido ayuda a través de Annette y le había ofrecido un pequeño incentivo económico para que todo fuera justo. Por 100.000 de los grandes, lo único que tenía que hacer era ayudarlo a mantener oculto el virus G. En resumen, vigilar la posible presencia de espías de Umbrella y no perder de vista a los miembros supervivientes de los Stars para impedir que efectuaran más descubrimientos sobre sus investigaciones. Eso era todo. 100.000 dólares por hacer algo que ya estaba realizando. Vigilar mi ciudad y no perder de vista a ese pequeño grupo de problemáticos rebeldes. Fácil, dinero fácil, y tendría más si todo salía como estaba planeado. Pero se trataba de una trampa de Umbrella. Irons se había metido de cabeza en ella, y fue en ese preciso momento cuando Umbrella comenzó a conspirar contra él, utilizando toda la información que ya había reunido para sellar su destino. De otro modo, ¿cómo era posible que todo empezase a ir tan mal con tanta rapidez? Los Stars habían desaparecido. Después lo había hecho Birkin, y antes de que tuviera tiempo siquiera de estudiar y evaluar la situación, los ataques caníbales comenzaron de nuevo. Apenas le había dado tiempo de aislar Raccoon City antes de que todo se fuera al carajo. Y todo porque quise ayudar a un amigo, y nada menos que para mayor beneficio de la compañía. Trágico. Irons se puso en pie y comenzó a andar lentamente en círculos alrededor de la mesa de corte, recorriendo con el dedo los tajos y las cuchilladas marcadas en la madera. Detrás de cada una de aquellas señales había una historia, el recuerdo de un logro. Sin embargo, tampoco esta vez pudo encontrar consuelo en ello. El tranquilo y fresco ambiente del santuario siempre lo relajaba. Era donde practicaba sus aficiones, donde realmente era capaz de ser él mismo. Pero aquello se había acabado. Todo se había acabado. Umbrella había logrado arrebatárselo, lo mismo que le había arrebatado la ciudad. ¿Tan descabellado era pensar que habían soltado su propio virus para derribarlo, para lograr quitarle el poder, y que luego habían enviado a la chica de pelo castaño y de escasas ropas para burlarse de él? Si no, ¿por qué era tan atractiva? Ellos conocían sus debilidades, y estaban dispuestos a sacar partido de ellas, en un intento por impedir que le quedara el mínimo retazo de dignidad. Y dentro de poco vendrá por mí. Quizá seguirá jugando a ser inocente e ingenua. Tal vez todavía intente seducirme con su aspecto de indefensión. Una asesina de Umbrella, una espía y una profesional. Eso es lo que es. Probablemente se estaba riendo de mí tras esa linda cara. Quizás el escape había sido de verdad un accidente. William Birkin había mostrado un aspecto un poco paranoico y exhausto la última vez que se habían visto, y además los accidentes ocurren incluso en el mejor de las condiciones, y no digamos en aquellas. Pero los demás eran hechos demostrados, y no cabía otra posibilidad para explicar la completa ruina en que se había convertido su vida. Aquella chica iba por él. La había enviado Umbrella, y la había enviado para asesinarlo. Y no se conformaría con eso. Oh, no, encontraría a Beverly y la profanaría de algún modo, solo para asegurarse de que no quedaba nada de lo que para él representaba algo en la vida. Irons miró alrededor, la pequeña estancia que había sido completamente suya, deteniendo la mirada en sus instrumentos, que estaban pulidos por el uso, así como el mobiliario,
impregnados por los familiares aromas del desinfectante y del formol que también emanaban de las rugosas paredes de piedra. Mi santuario. Mío. Recogió la pistola que estaba sobre su mesa de cortes especiales, la VP-70 que todavía era suya, y sintió que una sonrisa amarga curvaba sus labios. Su vida se había acabado. Se había dado cuenta de ello. Todo aquel asunto había comenzado con Birkin y acabaría allí, por su propia mano, pero todavía no. Todavía no. La chica vendría a buscarlo. Él la mataría antes de despedirse definitivamente de Beverly, antes de admitir su derrota pegándose un tiro. Pero antes, él se encargaría personalmente de que la asesina entendiera todo lo que él había llegado a sufrir. Ella pagaría en sus propias carnes cada una de las torturas por las que él había tenido que pasar, y la factura infligiría en sus músculos y en sus huesos de todo el dolor que él fuera capaz de causar. Iba a morir, pero no moriría solo, y no sin oír a la chica gritar de agonía, creando así una voz para la muerte de sus sueños, una voz tan clara y auténtica que su eco llegaría incluso a los negros corazones de los ejecutivos que lo habían traicionado. La oficina de los Stars estaba vacía y desordenada, además de fría y cubierta de polvo, pero Claire se resistía a marcharse. Después de su atropellada y aterrorizada huida a través de los pasillos repletos de cadáveres de la segunda planta, encontrar el lugar donde su hermano había pasado sus horas de trabajo durante tantos días la había dejado débil por la sensación de alivio. El señor X no la había seguido, y aunque estaba ansiosa por encontrar a Leon y por ayudar a Sherry, descubrió que estaba retrasándose a propósito, que tenía miedo a salir de nuevo a los fríos pasillos sin vida, y que dudaba en abandonar el único lugar donde se sentía la presencia de Chris. ¿Dónde estás, hermano mayor? ¿Qué voy a hacer? Zombies y fuego, muerte, tu estrambótico jefe Irons y esa pequeña niña perdida, y justo cuando pensaba que esta enloquecida situación no podía empeorar, tengo que enfrentarme a el ser que no quería morir, la locura de todas las locuras. ¿Cómo voy a superar todo esto? Se sentó en la mesa de Chris y se quedó mirando la pequeña tira de fotografías en blanco y negro que había encontrado en uno de los cajones de la mesa. Las 4 instantáneas eran de ellos dos gesticulando y poniendo caras en un fotomatón, un recuerdo de la semana que habían pasado juntos en Nueva York las últimas Navidades. El hallazgo de esas fotografías casi la había hecho llorar, y todo el miedo y la confusión que había contenido surgieron por fin al ver su sonrisa encantadora. Sin embargo, cuanto más miraba su cara o bien la imagen de ellos dos riendo y pasándolo bien, mejor se sentía. No contenta, ni siquiera bien, y no menos temerosa de lo que se avecinaba, simplemente mejor, más tranquila, más fuerte. Ella lo quería rabiar, y sabía que donde quiera que él se encontrase, también estaría pensando en ella. Y si los dos habían sido capaces de sobrevivir a la terrible pérdida de sus padres, de reconstruir sus vidas y de compartir unas locas navidades, a pesar de no tener un hogar propiamente dicho al que ir, podrían enfrentarse a cualquier situación. Ella podría y lo haría. Encontraré a Sherry y a Leon, y, si Dios quiere, encontraré a mi hermano, y todos juntos vamos a salir de Raccoon City. La verdad es que tampoco le quedaba otra opción, pero necesitaba pasar por todo el proceso de la aceptación de su escasez de opciones para poder actuar. En cuanto estuvo sentada y se quedó pensando en Chris, creyó estar preparada para hacerlo. Claire inspiró profundamente, se metió las fotografías en el chaleco y se alejó de un pequeño salto de la mesa. No sabía hacia dónde se dirigía el gran señor X, pero no parecía del tipo de personas que se quedan a la espera. Volvería a la oficina del jefe Irons y comprobaría si Sherry había regresado o Irons ya puestos. Si el señor X todavía estaba por allí, siempre podría echar otra vez a correr. Además, debería haber registrado su despacho en busca de alguna información sobre los Stars, porque aquí no hay nada que me indique qué ha pasado con ellos. Echó un último vistazo alrededor allí en medio, de pie, deseando que las oficinas de los Stars le hubieran proporcionado algo más de información. Lo único que había encontrado era un libro detrás de la mesa de Chris. Según indicaba la tarjeta de biblioteca que estaba en una de sus solapas, pertenecía a Jill Valentine.
Claire no la había conocido personalmente, pero Chris le había hablado de ella en un par de ocasiones y había mencionado que era muy buena tiradora con la pistola. También es mala suerte que no haya dejado ninguna en el cajón de su mesa. Estaba claro que los miembros del equipo habían retirado todo el material de importancia después de que lo suspendieran, aunque todavía quedaba un número sorprendente elevado de objetos personales, desde fotografías enmarcadas hasta tazas de café con el nombre de cada uno. Había descubierto cuál era la mesa de Barry casi en el mismo momento en que entró, gracias a la maqueta de pistola de modelismo semiacabada que había en ella. Barry Barton era uno de los mejores amigos de Chris, un tipo enorme como un oso y con una enorme afición a las armas. Claire tuvo la esperanza de que dondequiera que se encontrara Chris, Barry se hallaría cerca de él protegiéndole la espalda, a ser posible con un lanzacohetes. Y hablando de eso, sobre todo, lo que necesitaba encontrar era otra arma o incluso más munición para la que tenía en ese momento. Solamente le quedaba un cargador con 13 balas, un cargador completo, y cuando se le acabaran estaría lista de papeles. Quizá debería detenerse a registrar alguno de los cadáveres en su camino de regreso al ala este. Incluso a lo largo de su alocada huida se había fijado en que alguno de los cuerpos pertenecían a policías, y también que su pistola era la de ordenanza en alguno de ellos. A Claire no le gustaba ni un pelo la idea de tocar alguno de aquellos cuerpos muertos, pero quedarse sin munición era mucho peor, sin duda, sobre todo si tenía en cuenta que el señor X todavía estaría dando vueltas por la zona. Claire se dirigió a la puerta y la abrió, intentando organizar sus pensamientos al mismo tiempo que se asomaba al sombrío pasillo. Dejar atrás la oficina de su hermano puso a prueba su resolución y su fuerza de voluntad. Tuvo que reprimir un estremecimiento cuando recordó la imagen del señor X mientras cerraba la puerta a su espalda, sintiéndose de repente vulnerable de nuevo. Giró a la derecha y comenzó a regresar hacia la biblioteca. Decidió que no pensaría en el gigante a menos que fuera estrictamente necesario, y que no volvería a hacer pasar por su mente el recuerdo de aquellos ojos inhumanos y sin expresión, o el modo en que había alzado su terrible puño, como si estuviese dispuesto a destruir todo lo que se encontrase en su camino. Así que deja de pensar en ello. En su lugar, piensa en Sherry. Piensa en cómo conseguir de una puñetera vez algo más de munición o en cómo manejar a Irons la próxima vez que lo veas. Bueno, eso si lo encuentras. Piensa en cómo mantenerte viva. El oscuro pasillo de madera giraba de nuevo a la derecha delante de ella, y Claire intentó prepararse para la tarea que la esperaba. Si la memoria no le fallaba, había un policía muerto justo al doblar la esquina. Como si no pudiera adivinarlo por el olor. Tendría que registrarlo. No presentaba un aspecto demasiado asqueroso. Bueno, al menos a ella no se lo había parecido. Dobló la esquina y se quedó inmóvil, mirando incrédula. El estómago se le encogió y le indicó que estaba en peligro antes incluso de que sus sentidos se lo advirtieran. El cuerpo sobre el que había saltado en su huida hacia las oficinas de los Stars ya solo era un montón de carne destrozada, con unos cuantos huesos que sobresalían aquí y allá entre los ensangrentados restos y los jirones de su uniforme. Le había desaparecido la cabeza, aunque no estaba segura de si se la habían arrancado o la habían machacado hasta convertirla en una pulpa irreconocible. Parecía que alguien había pasado con un hacha o con un martillo pilón por allí y se había dedicado a mutilar el cuerpo hasta dejarlo irreconocible durante los breves minutos que habían transcurrido desde que ella había pasado por allí y lo había convertido en poco más que una mancha con relieve sobre el suelo. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No he oído nada. Algo se movió. Una sombra leve y veloz pasó por encima de los restos aplastados, a unos 10 metros de donde se encontraba ella, y al mismo tiempo, Claire oyó un extraño sonido rasposo, como una respiración. Miró hacia arriba sin estar segura todavía de lo que veía u oía. Aquella respiración jadeante y el clac de las garras chocando contra la madera, las propias garras, gruesas y curvadas, las garras de una criatura que no podía existir. Era grande, del tamaño de una persona adulta, pero aquel era el único parecido, y era un ser tan imposible que su mente solo fue capaz de admitirlo por partes, mientras se esforzaba por unirlas para verlo por entero.
La carne sonrosada e hinchada de la criatura desnuda y de los largos miembros que colgaba del techo, el tejido blanco y grisáceo de su cerebro parcialmente al aire, los agujeros rodeados de cicatrices donde deberían haber estado los ojos. No estoy viendo esto. La criatura echó hacia atrás su redondeada cabeza y su amplia mandíbula se abrió. Un grueso hilo de baba oscura salió de ella y cayó salpicando sobre lo que quedaba del policía. Aquello comenzó a extender su lengua, una lengua rosada del mismo grosor de un anguila, con la superficie rugosa y brillante por la humedad. Siguió saliendo y saliendo, y dejó de ser una lengua para transformarse en una serpiente que se desenroscaba y que danzaba de un lado a otro. Era tan larga que incluso atravesó la carne podrida del cadáver. Todavía incapaz de moverse, Claire se quedó mirando con una horrorizada expresión de incredulidad cuando aquella lengua increíble se enroscaba de nuevo con rapidez, esparciendo gotas de sangre por el aire. Todo aquel movimiento solamente había durado un segundo, pero el tiempo parecía haberse detenido. El corazón desbocado de Claire latía a tanta velocidad que todo lo demás ocurría a cámara lenta, incluso la caída de la criatura al suelo de madera, girando en mitad del aire para aterrizar en una postura agachada sobre el cuerpo mutilado del policía. La criatura abrió de nuevo la boca y aulló, y Claire pudo moverse por fin cuando el extraño y agudo grito surgió de la garganta de aquel otro monstruo. Por fin pudo apuntar y disparar. El rugido del arma de 9 milímetros apagó el oído que resonaba por el estrecho pasillo, y la criatura salió disparada hacia atrás, todavía chillando con aquel grito agudo, y sus garras se agitaron en el aire. Los movimientos espasmódicos de sus patas arrancaron grandes trozos ensangrentados del cuerpo destripado, y Claire vio un pedazo de cuero cabelludo desgarrado con la oreja todavía intacta estrellarse con un sonido húmedo contra la pared y quedarse allí pegado un momento antes de deslizarse lentamente hacia el suelo. La criatura logró poner sus patas bajo su cuerpo de algún modo y se lanzó hacia adelante con un salto. Avanzó corriendo hacia ella como una araña sobre sus patas a toda velocidad, agarrándose al suelo de madera con sus terribles garras mientras continuaba chillando. Claire disparó de nuevo sin darse cuenta de que ella también estaba chillando. Otros 3 proyectiles se estrellaron contra el ser que se lanzaba contra ella medio agazapado sobre sus patas, y atravesaron la materia gris que sobresalía de su cráneo abierto. Iba a morir. Se le echaría encima en menos de un segundo y la destrozaría. Sus garras ya estaban a escasos centímetros de sus piernas, y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el ataque cesó. Todos los miembros de su fibroso cuerpo se estremecieron y se desplomaron mientras un líquido grisáceo brotaba de los agujeros de su cabeza, al mismo tiempo que sus garras rascaban la madera del suelo formando un tatuaje frenético. La criatura lanzó un gemido susurrante final y murió. Esta vez no había posibilidad de error, le había agujereado el cerebro y no se levantaría de nuevo. Se quedó mirando al monstruo mientras su pasmada mente intentaba relacionarlo con algún animal que conociera, o incluso con algún ser mitológico, pero dejó de intentarlo al cabo de unos momentos al darse cuenta de que era imposible. Aquello no era una criatura natural, y ahora que estaba tan cerca, también pudo olerla. Era un olor menos penetrante que el de los zombies. Era un hedor más agrio, con un ligero tono aceitoso, más químico que animal. Ya podría oler a galletas de chocolate. Me importa una mierda. Raccoon City está repleta de monstruos, así que ya va siendo hora de que dejes de quedarte pasmada cada vez que veas uno de ellos. El tono autoritario de su conciencia no era demasiado convincente. Por mucho que quisiera sentirse decidida y valiente, que quisiese hacer pasar sus piernas una por encima de aquella criatura monstruosa y seguir con su plan, se quedó allí de pie unos instantes, considerando muy seriamente la idea de regresar a las oficinas de los Stars, meterse dentro, cerrar la puerta con llave y esconderse. Esconderse hasta que llegase la ayuda. Allí podría estar a salvo. Vamos, decídete. Haz algo. Una cosa u otra. Pero deja de dudar y de lloriquear, porque ya no se trata solo de ti. ¿También estará Sherry a salvo todo el rato? ¿Quieres sobrevivir a costa de su vida? El momento de duda pasó. Claire pasó con cuidado por encima de la criatura procurando no rozar ni siquiera su roja carne al descubierto y se agachó al lado de los restos del policía.
Con el cañón de su arma echó a un lado un desgarrado y ensangrentado trozo de uniforme. Tragó saliva varias veces, con el estómago en la garganta, mientras registraba la carne podrida y los huesos rotos esforzándose en no pensar quién había sido el policía o cómo había muerto. Nada. Solo le quedan 7 balas. Pero se negó a dejarse llevar por el pánico y, en lugar de eso, dejó que su desilusión alimentara su determinación de continuar. Si podía registrar un cuerpo destrozado como aquel, podría registrar cualquier otro. Claire se puso en pie mientras echaba un último vistazo al deforme ser que había matado y luego se dirigió con rapidez hacia el extremo del pasillo. Había tomado una decisión. Se acabó el esconderse y el huir llena de miedo. Como mínimo, podría llevarse unos cuantos monstruos por delante, lo que elevaría las posibilidades de Sherry de sobrevivir. Era mejor morir intentándolo que no intentarlo en absoluto. No dudaría más.